buenas noches. Hoy vamos a conversar sobre la década de 1920 y el endeudamiento del país a mano de nuevos socios y futuros acreedores estadounidenses y de las consecuencias que va a traer esto para la economía chilena posterior a la crisis del 29, ¿no? Luego de la renuncia del presidente Alessandri por segunda vez asume vicepresidente Barros Borgoño y se llama elecciones presidenciales, ¿ya? Comienza a partir de este minuto un periodo de bastante inestabilidad a partir del 25, que se va a iniciar con la elección de Emiliano Figueroa Larraín, candidato de la vieja guardia oligárquica que asume justamente ese año, 25. Posteriormente Carlos Ibáñez del Campo como un candidato de la clase media baja en algún sentido, militar evidentemente, va a asumir el año 27 y posteriormente a partir del 31 al 32 un sinfín de gobiernos levantados por unos y otros con muy poco apoyo y que terminan el 32 cuando ya posteriormente lo vamos a ver después es electo Alessandri nuevamente en su segundo gobierno. Emiliano Figueroa Larraín va a llegar al gobierno como un candidato de la oligarquía, pero también del mundo político que se junta para poder llevarlo, ¿no?, a la presidencia. Y su gobierno fue bastante breve, dura aproximadamente un año, 7 meses, un año y medio. Pero hay dos aspectos bien interesantes. Uno, la creación de la Contraloría General de la República. Y en segundo lugar, la continuidad del endeudamiento con la banca privada norteamericana, digamos, ya que había comenzado Alessandri. En primer lugar, la Contraloría, en su definición, la labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora, de carácter jurídico, contable y financiero, y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que las instituciones públicas actúan dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos. Es un ente autónomo que funciona hasta el día de hoy, cumple sus funciones hasta el día de hoy. Además lleva la contabilidad de la nación, entre otras cosas. En la parte económica, digamos, la deuda externa chilena nosotros sabemos que se arrastra desde el gobierno de Hernando O'Higgins, ¿no? Y a lo largo del siglo XIX y entrando a principios del 20 ha ido creciendo importantemente. Pero es entre el 20 y el 30 donde Alessandri, Figueroa y Carlos Ibáñez del Campo van a incrementarla notablemente. Van a generar además un cambio, una dinámica distinta con quién nos relacionamos, porque hasta ese minuto eran los británicos y a partir de la década del 20 van a ser los norteamericanos, los estadounidenses. No es casual que el embajador norteamericano en Chile en la época de Alessandri señalara que este presidente fue el mejor amigo que tuvo Estados Unidos en nuestro país, digamos. Fue el primer presidente que va a contratar empréstitos con la banca estadounidense, especialmente dos bancos. Uno, el Citibank, y el otro, el Guaranty and Blair, por un total aproximado de 34 millones de dólares, ¿ya? Con la banca británica, que antiguamente se pedía mucho, digamos, en este periodo de Alessandri solamente se llegó a los 4 millones de libras. En el gobierno de Figueroa la cosa no cambia para nada. Aparte de la Contraloría, como mencionamos antes, se endeuda con la casa Kissel, otra banca privada norteamericana, por aproximadamente unos 70 millones de dólares, ¿ya? O sea, el monto va aumentando. Siempre es importante señalar que los montos que llegan en dinero no es el mismo monto que se pide, por distintos motivos. Allá en la deuda de O'Higgins del millón de libras llegaron como el 65% aproximadamente, y en estos envíos, como en todos, normalmente la cantidad de dinero que se presta no es la que se recibe, digamos. Luego de haber, en el caso de Ibáñez, digamos, de haber forzado en gran medida la renuncia del presidente Figueroa, logra llegar al poder con una elección bastante extraña, ¿no? Porque va candidato solo Carlos Ibáñez del Campo, no existe otro candidato, pero se produce un fenómeno del 98%, del 100% del padrón electoral, vota el 98%, y de ese total cerca del 80, entre el 80 y el 85% vota por Ibáñez, ¿no? Eso muestra un poco el apoyo popular que tenía y el apoyo de la clase media, digamos, que está detrás de este caballero con la esperanza, ¿no?
El problema es que se transformó rápidamente este presidente en un dictador y la esperanza de la representatividad de la clase baja, proletaria y clase media que había surgido a principios de la que provenía, digamos, a principios del siglo XX, quedó en el olvido. Los opositores fueron relegados, perseguidos, desterrados, censuró a la prensa, sometió al movimiento obrero al control del Estado, tuvo choques evidentes con la clase política, digamos, armó un congreso sin ningún tipo de validez democrática, congreso se le llamó el Congreso Termal porque se reunieron en las termas de Chillán y se definió, a excepción del Partido Comunista, que todos los partidos debían presentar candidatos contabilizando el total de escaños disponibles, ¿no? Así se llega a la misma cantidad de candidatos que de puestos disponibles y por lo tanto se evita una elección, esto es a través de un resquicio legal. Como dirían los mafiosos, Ibáñez pide su parte, ¿no? Y en todos estos puestos, a todos los partidos le pide algunos escaños donde instala a familiares y amigos, ¿no? Nepotismo se llama, es el concepto adecuado para señalar eso, ¿no? Y ya en el gobierno, con un frenético plan de obras públicas y la creación de empresas e instituciones distintas, la en Chile, Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea, la Caja de Crédito Minero, la de Crédito Industrial, logra resolver el diferendo limítrofe con Perú que se mantiene desde el Tratado de Ancón después de la guerra, firmando el Tratado de Límites, con Perú, evidentemente, que se llama el Tratado de Lima. En ese tratado básicamente se le devuelve Tacna a Perú y Chile queda en posesión de Arica. Se traza la línea de la Concordia, etc. ¿Ya? Pero logra resolver ese conflicto. En términos económicos, la dinámica de Ibáñez fue de endeudamiento permanente. Yo diría que incluso más que los dos predecesores en la década, ¿no? Durante su mandato se contrata aproximadamente 60 millones de dólares en préstamos a casas financieras de Estados Unidos y la mayoría de estos recursos van a ir a parar a la ampliación de las líneas férreas y al camino longitudinal sur. A la banca europea se le va a deber aproximadamente unos 5 millones de libras y 80 y algo millones de francos suizos, digamos. Que si uno empieza a sumar todos estos números, al final, entre 1920 y 1930 nosotros tenemos una deuda externa que se ha duplicado. Ahora, muchos se preguntan a pito de qué le estamos dando tanta vuelta al proceso de la deuda externa en Chile, particularmente en esta década, digamos. Y es importante porque nuestra deuda externa, no solo en el periodo, sino que a lo largo de la historia del país va a ser crucial para entender el dinamismo, las dinámicas económicas, el sistema económico y cómo se ha ido generando dependencia desde la formación de la República. Aquí en particular además se produce una coyuntura económica en la que salen capitales británicos que siempre habían sido socios nuestros y entran capitales norteamericanos. En la década del 20 y principios del 30 hay cosas que se repiten respecto al siglo anterior, tiene varias cosas similares. No sé si podemos llamarlo o podemos señalarlo de esa manera, pero por ejemplo ahora ya que han pasado 100 años nuevamente, Estados Unidos fue nuestro socio principal durante estos últimos 100 años, pero por ejemplo ahora el socio principal de Chile no es Estados Unidos. La mayor cantidad de exportaciones del país van a parar a China. Ahora, los grandes capitales extranjeros siempre van a utilizar la deuda para poder presionar al país, ¿no? Para presionar a los capitales nacionales, para presionar a los gobiernos, tomar el control de algunas riquezas o recursos económicos. La deuda externa, si bien en varios casos permite ayudar a nuestros países, los países que se endeudan fuertemente, países en aquellos entonces llamados tercermundistas. Esta deuda ayuda normalmente que estos países suplan necesidades o cubran algunas necesidades, pero también es una herramienta de sujeción que utilizan los grandes capitales y las grandes potencias mundiales para influir en las decisiones económicas soberanas de los países más pequeños, acceder a beneficios, intervenir en legislación en algunos casos, digamos, acceder a bienes que pueden ser rentables como la minería. Y si ustedes se fijan, el destino económico chileno estuvo estrechamente ligado, por no decir absolutamente anclado y dependiente, del mercado y los capitales británicos durante 100 años, ¿no? Durante todo el siglo XIX y principios del XX. La pregunta es, ¿quién nos prestó el dinero en los albores de la República, ¿no? La respuesta ya la hemos visto en clase y la conocemos aquí también, la hemos desarrollado, los ingleses. Y si nosotros nos trasladamos a 1920, hasta la actualidad, vamos con 100 años de una hegemonía y una sociedad, entre comillas, con Estados Unidos. ¿Quién nos prestó dinero en la década del 20? Nuevamente, también lo sabemos, ¿no? Lo que viene al final de la década
también lo conocemos todos, hemos escuchado de esto, en el colegio les han mencionado, o por cultura popular, es la gran crisis del capitalismo en su historia probablemente, y nosotros que éramos tan dependientes de los vecinos del norte, terminamos siendo golpeados, según varios economistas, más fuerte que el resto del mundo, ¿no? Estamos hablando de la crisis del 29. No se olviden que además de la plata, los norteamericanos orientaron nuestra economía en los 20 con la misión Kemmerer, e incluso en el mayor periodo de la industrialización de este país, en la década del 40, seguimos siendo dependientes del mercado norteamericano, no solo a través de los préstamos, sino que mediante la compra de bienes de capital. Por lo tanto, las influencias son relevantes y la deuda juega un papel importante en esas influencias. Ahora, en lo político, luego del caótico fin de la dictadura de Ibáñez, que tuvo que salir arrancando literalmente para Argentina, digamos, vamos a tener un periodo más caótico aún, que no solo va a ser de crisis económica, sino que una crisis política bastante severa. Los distintos bloques o intereses políticos en el país van a tratar de tomarse el poder, se van a instalar gobiernos inestables, como lo dijimos en un comienzo, uno tras otro, digamos, hasta que al final llega un golpe de estado, una sublevación de los aviadores de la base del bosque, de la base aérea del bosque, conducidos por Marmaduke Grove, y que se van a instalar en el gobierno con la famosa República Socialista de los 100 días, que en realidad es una república socialista que dura 12 días, porque Carlos Dávila, que era ibañista dentro de esta junta, digamos, detiene a Mate y a Grove y los manda exiliados, digamos, instala como buen ibañista un gobierno dictatorial, breve, pero dictatorial, populista, con una férrea oposición del Partido Comunista, del sector obrero y el sector estudiantil también, ¿ya? Sindical evidentemente, y con el transcurrir de las semanas, digamos, la sublevación de otros miembros de las Fuerzas Armadas va a llevar a la renuncia, ¿no? A que el general Blancha agarre el poder, se lo entreguen, digamos, y al poco tiempo a los días, digamos, un poco un transcurso muy corto, le entregue el poder institucional a la autoridad más alta que quedaba en el país en ese minuto, digamos, que viene a ser el presidente de la Corte Suprema, Abraham Ollanedel, quien va a poner en funcionamiento como legítimo o más que legítimo, real, la Constitución del 25, y se va a llamar a elecciones donde va a salir electo el señor Arturo Alessandri por segunda vez, ¿ya? La mayor preocupación de aquí en adelante va a ser tratar de salir de la crisis de 1929. La próxima vez que nos veamos vamos a entrar en la década del 30, en el segundo gobierno de Alessandri, y la estabilización de la economía, la introducción de la idea keynesiana, y bueno, ya posteriormente va a venir el periodo radical y las transformaciones, etcétera, que corresponden. ¿Okay? Nos vemos la próxima, que estén bien. Hasta pronto.